¿Qué pasaría si en este preciso momento pudieras liberar una bendición poderosa solo pronunciando una palabra? Parece increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa palabra existe y tiene el poder de transformar tu vida? Sí, hay una palabra que, si la dices con fe, puede mover montañas, abrir puertas que pensabas cerradas y cambiar tu destino para siempre. Ahora quizás te estés preguntando, ¿cuál es esa palabra? ¿Qué tiene de tan especial? Y aquí está el secreto. Esa palabra tiene un poder divino capaz de conectar directamente con el cielo. Todo lo que necesitas hacer es decirla con sinceridad y fe. Es posible que estés atravesando momentos difíciles, buscando respuestas para preguntas complicadas de la vida, o tal vez hayas enfrentado batallas emocionales y espirituales sin saber por dónde empezar. Hoy quiero decirte que existe una llave para tu transformación, y esa llave comienza con esta palabra. A lo largo de este video, te voy a revelar cómo puedes usar esta palabra, el poder que tiene, y cómo, con un simple acto de fe, puedes abrir las puertas de bendiciones divinas en tu vida. Prepárate para descubrir algo grandioso, algo que muy pocos conocen, pero que ahora tendrás la oportunidad de aprender. Te prometo que, si permaneces conmigo hasta el final, verás cómo esta revelación puede tocar profundamente tu vida. Prepárate para algo poderoso. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo", porque eso demuestra tu compromiso con tu fe y con la palabra de Dios. Además, si le das like a este video, estarás ayudando a difundir este mensaje a más personas que lo necesitan. Así que comencemos ahora y descubramos lo que Dios tiene para ti. La Biblia nos enseña que las palabras tienen un poder inmenso. Desde el principio, cuando Dios creó el mundo, todo comenzó con una palabra. En el libro de Génesis, leemos que, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. De la misma manera, nuestra vida también comienza con las palabras. La palabra de Dios tiene la capacidad de crear, transformar y sanar, y esto es algo que debemos entender profundamente si deseamos experimentar las bendiciones que Él tiene para nosotros. En Proverbios 18:21, se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto nos muestra que cada palabra que pronunciamos tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Si hablamos vida, podemos esperar cosechar bendiciones. Si hablamos muerte, nos estaremos alejando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este poder de las palabras no solo se limita a lo que decimos a los demás, sino también a lo que nos decimos a nosotros mismos. A menudo nuestra forma de pensar y hablar sobre nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestro futuro, determina el curso que tomamos. Si constantemente hablamos de derrotas y fracasos, estamos, sin darnos cuenta, alineando nuestras palabras con lo negativo. Pero cuando proclamamos las promesas de Dios, estamos alineando nuestras palabras con la vida y la victoria que Él quiere para nosotros. En la Escritura, Jesús también nos enseña que nuestra fe puede mover montañas. En Mateo 17:20 Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os sería imposible. Esta enseñanza nos invita a tener fe en el poder de nuestras palabras, siempre que estén alineadas con la voluntad de Dios. Pero, para que nuestras palabras sean poderosas, deben estar acompañadas de fe. A través de la palabra, Dios también sanó a los enfermos. En el Evangelio de Mateo, encontramos numerosos relatos de personas que fueron sanadas solo por el toque de Jesús o por escuchar su palabra. Vete, tu fe te ha sanado, dijo Jesús a la mujer que tocó su manto. Mateo 9:22. La palabra de Dios tiene poder para sanar, restaurar y liberar. Conectando con tu vida. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Lo primero que debemos hacer es empezar a hablar conforme a las Escrituras. Si te enfrentas a desafíos o problemas, no hables desde la desesperanza, sino declara las promesas de Dios sobre tu vida.
Declara que eres más que vencedor, que tienes un propósito divino y que las bendiciones de Dios te siguen y te alcanzan. Este es un principio poderoso. Tus palabras pueden liberar bendiciones, pero también pueden bloquearlas. Si quieres ver cambios en tu vida, empieza a hablar vida, bendición, sanidad y victoria, como lo hace la palabra de Dios. Hoy, al aprender sobre el poder de la palabra de Dios, te invito a hacer un ejercicio espiritual. Comienza a declarar en voz alta las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida. Di en voz alta: soy un hijo de Dios, y su palabra tiene poder en mi vida. Hoy soy bendecido, sano y libre. Verás cómo, al alinearte con la palabra de Dios, comienzas a ver transformaciones reales en tu vida. En Mateo 17:20 Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Estas palabras de Jesús son una revelación profunda sobre el poder de la fe en nuestras vidas. La fe es uno de los ingredientes más poderosos en la vida cristiana, y Jesús nos muestra que incluso una fe pequeña puede tener un impacto tremendo en nuestras circunstancias. La fe no se trata de cuán grande es nuestra creencia, sino de en quién ponemos nuestra fe. No es nuestra capacidad la que mueve las montañas, sino la certeza de que Dios tiene todo el poder para hacer lo imposible posible. La fe verdadera está anclada en la confianza en Dios y en su capacidad para obrar en nuestras vidas, sin importar cuán grandes sean los obstáculos que enfrentamos. La fe que cambia todo. La fe que mueve montañas es una fe que actúa. No se trata solo de creer que Dios puede hacer algo, sino de actuar como si ya lo hubiera hecho. En Hebreos 11:1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos muestra que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una certeza interna que nos lleva a actuar de acuerdo con lo que creemos que Dios va a hacer. Por ejemplo, cuando alguien recibe una promesa de sanidad, la fe que mueve montañas no es solo esperar pasivamente, sino tomar pasos hacia la sanidad, como orar con fe, seguir los consejos espirituales que recibimos y declarar que Dios tiene el poder para sanar nuestro cuerpo. Al hacerlo, estamos demostrando que nuestra fe está viva, que confiamos en lo que Dios ha dicho, y estamos dispuestos a actuar en consecuencia. La fe también es la que nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece en nuestra contra. Es la fe la que nos hace mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias son difíciles. En Marcos 11:24 Jesús dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo no solo nos invita a orar con fe, sino también a creer que lo que hemos pedido ya está en proceso de ser cumplido por Dios. El poder de la fe en la vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Si estás enfrentando una montaña de problemas, una enfermedad, una dificultad financiera o un desafío en tu familia, recuerda que la fe tiene el poder de mover montañas, pero para que esa fe sea efectiva, debemos creer en el poder de Dios y actuar conforme a esa creencia. Es posible que la montaña frente a ti sea grande, pero Jesús nos enseña que no importa cuán grande sea el obstáculo, si tienes fe, podrás superar cualquier adversidad. Es importante entender que la fe no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellas y nos ayudará a superarlas. En la Biblia, vemos cómo Dios mismo utiliza su palabra para crear, formar y transformar. Al principio, todo lo que existía fue creado por su palabra. En Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. La creación misma comenzó con una palabra pronunciada por Dios. De la misma manera, nuestra vida y nuestro destino también se forman por las palabras que hablamos, especialmente cuando esas palabras están alineadas con la voluntad de Dios. La declaración de la palabra de Dios tiene un poder divino para transformar la realidad. En Isaías 55:11 se nos dice:
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto significa que cuando hablamos las palabras de Dios, con fe, no son meras palabras vacías, sino que tienen el poder de traer vida, bendición y transformación a nuestra vida. Declarar para crear. Las palabras que pronunciamos no solo afectan lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también lo que sucede dentro de nosotros. Jesús en Marcos 11:23 enseñó sobre el poder de declarar: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí Jesús nos está mostrando que al declarar con fe podemos mover montañas. La declaración de fe activa el poder de Dios para obrar en nuestra vida. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos participando activamente en el proceso de creación que Él comenzó. No solo estamos afirmando lo que ya está escrito, sino que estamos haciendo que esa palabra se convierta en una realidad en nuestra vida. Esta es una de las claves para recibir las bendiciones de Dios. Hablar conforme a lo que Él ha dicho. Es importante recordar que no solo debemos declarar las promesas de Dios cuando estamos en la iglesia o en tiempos de oración, sino también en nuestro día a día, cuando enfrentamos dificultades, cuando estamos luchando contra el miedo o la duda, y cuando nos sentimos desanimados. En esos momentos, debemos tomar las palabras de Dios y declararlas con fe, sabiendo que su palabra nunca vuelve vacía. Declarar sobre nuestras vidas. Hoy, quiero que pienses en alguna área de tu vida que necesite un cambio. ¿Hay algo en tu salud, en tu familia, en tus finanzas o en tus relaciones que necesite ser transformado? Toma la palabra de Dios y declárala sobre esa situación. Por ejemplo, si estás pasando por una enfermedad, puedes declarar: por sus heridas fui sanado. Isaías 53:5. Si tienes dificultades económicas, puedes declarar: mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Si estás enfrentando problemas familiares, puedes declarar: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. La clave está en declarar lo que Dios ya ha dicho sobre ti y sobre tu vida. No importa lo que estés viviendo ahora, lo que importa es lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Al declarar su palabra con fe, estamos invitando a Dios a actuar en nuestra situación. Uno de los aspectos más poderosos de nuestra fe es la autoridad que tenemos en Cristo. En Mateo 28:18, Jesús declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad que Él recibió, nos la ha transmitido a nosotros. A través de su sacrificio y resurrección, hemos sido hechos coherederos con Cristo, lo que significa que también compartimos la autoridad que Él posee. En Lucas 10:19, Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo es una promesa de protección y poder. Dios no solo nos da la salvación, sino que también nos equipa con su autoridad para enfrentarnos a cualquier desafío que venga a nuestra vida. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, quien nos ha dado el poder de vencer al enemigo y de caminar en victoria. La autoridad para vencer las adversidades. En nuestra vida diaria enfrentamos muchas luchas: problemas de salud, dificultades en el trabajo, problemas familiares, entre otros. Sin embargo, debemos recordar que, en Cristo, tenemos la autoridad para vencer cualquier adversidad. No somos luchadores sin esperanza. Somos hijos de Dios con autoridad divina. A menudo, las dificultades nos hacen sentir pequeños e impotentes, pero debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada por Jesús. Cuando nos enfrentamos a los desafíos, no debemos verlos con los ojos de la derrota, sino con la certeza de que la autoridad de Cristo está sobre nosotros. En Efesios 6:10-11,
se nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto implica que, a través de la autoridad que nos ha sido dada, podemos resistir las fuerzas del mal y mantenernos firmes en nuestra fe. No se trata de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de Dios obrando a través de nosotros. La autoridad sobre el enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos dio la salvación, sino que también derrotó al enemigo. En Colosenses 2:15, se nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el enemigo ya ha sido vencido. Nosotros, como creyentes, tenemos la autoridad para caminar en esa victoria, y debemos recordar que cualquier ataque del enemigo puede ser resistido con la autoridad de Cristo. Este poder y autoridad nos permite no solo resistir los ataques del enemigo, sino también avanzar en nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos tentaciones, dudas o momentos difíciles, debemos afirmar que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Esta victoria no depende de nuestras habilidades o circunstancias, sino de la autoridad que Cristo nos ha dado. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. A través de la oración, establecemos una comunicación directa con Dios y le permitimos actuar en nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó a orar en varias ocasiones, mostrándonos que la oración no solo es un acto religioso, sino un medio para acceder a la presencia de Dios, recibir su dirección y experimentar su poder en nuestras vidas. En Mateo 7:7, Jesús dice: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Esta promesa es clara. Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones, pero debemos acercarnos a Él con fe y perseverancia. La oración no solo es pedir, sino también buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y esperar en su tiempo perfecto. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Orar con fe y persistencia. La oración no es solo una petición, sino una expresión de fe. Es un acto de confianza en que Dios escucha nuestras peticiones y, en su soberanía, responderá de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, no siempre recibimos respuestas inmediatas, lo que requiere de nosotros persistencia en la oración. Jesús mismo habló sobre la importancia de la perseverancia en la oración, como en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. La viuda, a pesar de la negativa del juez, siguió pidiendo justicia, y al final recibió lo que pedía. De igual manera, debemos ser persistentes en nuestras oraciones, confiando en que Dios escuchará y responderá en el momento adecuado. La oración también es una herramienta de guerra espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración constante nos permite estar en sintonía con el Espíritu Santo y nos da la fuerza para enfrentar las batallas espirituales que podamos estar enfrentando. Además, la oración es una forma de interceder por los demás, lo que nos conecta con las necesidades de la comunidad y nos permite ver cómo Dios actúa en las vidas de aquellos por quienes oramos. El poder transformador de la oración. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también tiene el poder de transformar nuestros corazones. Cuando oramos no solo buscamos lo que necesitamos, sino que también nos alineamos con la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a fortalecer nuestra fe. Es a través de la oración que somos renovados, y nuestras vidas son moldeadas según el plan divino. Al orar, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo proviene de la comunión con Dios. Cuando oramos, no estamos simplemente hablando con Dios. Estamos participando activamente en su obra. La oración es el medio por el cual Dios nos capacita para hacer su voluntad en la tierra. A través de la oración, abrimos las puertas para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea,
La gracia de Dios es uno de los regalos más poderosos y transformadores que podemos recibir. A menudo, entendemos la gracia como el perdón inmerecido por nuestros pecados, pero la gracia de Dios también es la capacidad divina que Él nos da para vivir una vida que glorifique su nombre. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: Pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos muestra que la gracia de Dios no solo es para perdonarnos, sino también para capacitarnos en los momentos de debilidad. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido que nos da salvación, es también la fuerza divina que nos sostiene, nos fortalece y nos permite vivir conforme a su voluntad. Esta gracia nos capacita para hacer lo que, en nuestra propia fuerza, no podríamos hacer. Jesús en Juan 15:5 dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La gracia de Dios está disponible para todo aquel que permanece en Cristo, y es Él quien nos da la capacidad de vivir en obediencia y fe. La gracia para vencer la debilidad. Una de las mayores bendiciones de la gracia de Dios es que no depende de nuestra perfección. Muchas veces nos sentimos inadecuados, débiles o incapaces de cumplir con los planes que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la gracia de Dios está disponible precisamente para esos momentos de debilidad. Cuando nos sentimos incapaces, la gracia de Dios se convierte en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. No es por nuestras propias fuerzas, sino por su poder que se manifiesta en nuestras debilidades. En 2 Corintios 9:8, Pablo también nos dice: Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Esto nos enseña que la gracia de Dios no solo es suficiente para nuestra salvación, sino que también es suficiente para que podamos vivir en abundancia y realizar las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. La gracia como habilitación para servir. La gracia de Dios también es la habilitación para servir a otros. No somos llamados solo para recibir la gracia, sino también para compartirla. En 1 Pedro 4:10, se nos exhorta a servir unos a otros conforme al don que cada uno ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido dones y habilidades de parte de Dios, y es a través de su gracia que podemos usarlos para el bien de los demás. La gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita para ser instrumentos de su amor y poder en el mundo. Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su bondad y misericordia. La gracia nos transforma de tal manera que no solo buscamos lo mejor para nosotros mismos, sino que también anhelamos ver el bienestar y la bendición de los demás. Al vivir por gracia, reflejamos el carácter de Cristo y extendemos su amor a todos los que nos rodean. La obediencia a Dios es un principio fundamental en nuestra vida cristiana. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la obediencia a las instrucciones divinas no solo trae bendición, sino que también abre el camino para que experimentemos el propósito que Dios tiene para nosotros. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice a Saúl: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo nos muestra que la obediencia es más valiosa que cualquier otro sacrificio que podamos hacer. La obediencia abre puertas de bendición. Cuando obedecemos a Dios, no solo estamos demostrando nuestra fe en Él, sino que estamos alineando nuestras vidas con su voluntad. La obediencia nos coloca en una posición donde podemos recibir sus bendiciones. En Deuteronomio 28:1-2, se nos promete: Si obedeces cuidadosamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. La obediencia abre el camino para que las bendiciones de Dios nos sigan y nos alcancen. Es importante entender que no se trata de una obediencia mecánica o por obligación, sino de una obediencia que proviene de un corazón rendido a Dios, que confía plenamente en su sabiduría. Muchas veces, puede ser difícil comprender los caminos de Dios, y algunas de sus instrucciones pueden no tener sentido en el momento. Sin embargo, confiar en su guía es un acto de fe que siempre trae buenos frutos. Obedecer, incluso cuando no entendemos. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que obedecieron a Dios, incluso cuando no entendían completamente el propósito de sus instrucciones. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham, quien, en Génesis 12, obedeció el llamado de Dios a dejar su tierra y su familia sin saber a dónde iba. A través de su obediencia, Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. La obediencia también implica confiar en Dios incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir lo que Él nos ha prometido. A veces las pruebas y los desafíos de la vida pueden hacernos dudar de su fidelidad, pero es en esos momentos que la obediencia se convierte en una demostración de nuestra fe. Obedecer nos permite cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Cuando obedecemos su voz, estamos caminando en el plan que Él ha diseñado para nuestras vidas. La obediencia no solo es un acto de sumisión, sino también un acto de alineación con el propósito divino. Al seguir su guía, descubrimos el propósito para el cual fuimos creados y comenzamos a caminar en él. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La obediencia a Dios nos acerca más a su propósito y a la realización de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Al escuchar su voz y seguir sus instrucciones, estamos dando los pasos necesarios para vivir la vida plena y abundante que Él tiene para nosotros. El Espíritu Santo es el agente de transformación en la vida del creyente. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo, quien no solo nos guía, sino que también nos capacita para vivir una vida santa, llena de poder y propósito. En Juan 14:26 Jesús nos dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que también está en nosotros, para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. El Espíritu Santo como guía y maestro. Uno de los roles más importantes del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos en todo momento. Él no solo nos recuerda lo que Jesús enseñó, sino que también nos da sabiduría y entendimiento para aplicar esos principios en nuestra vida diaria. Sin la guía del Espíritu Santo, no podemos comprender completamente las Escrituras ni vivir conforme a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2:10-12, Pablo nos recuerda que a nosotros nos las reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da revelación y entendimiento, y sin Él no podemos conocer verdaderamente a Dios ni caminar en su propósito. La transformación interna. El Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que también trabaja en nuestro corazón para transformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Esta transformación no es un proceso instantáneo, sino un trabajo continuo que ocurre a medida que nos rendimos al Espíritu Santo. Él limpia nuestras vidas, nos da un corazón nuevo y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios
de Dios. Es importante entender que esta transformación no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de cambiar por nuestra propia fuerza, sino de permitir que el Espíritu nos moldee y nos haga más como Cristo. Esta es la verdadera obra de santificación, y es solo a través del Espíritu Santo que podemos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. El Espíritu Santo también tiene el poder de ayudarnos a vencer el pecado. En Romanos 8:13, Pablo nos enseña que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El pecado tiene poder sobre nuestras vidas, pero el Espíritu Santo es más fuerte. Al vivir en el Espíritu, tenemos la capacidad de resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios de Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida santa, apartada para Dios, y nos fortalece en momentos de debilidad. Es esencial reconocer que, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Pero con su poder, tenemos la victoria. En Gálatas 5:16 Pablo nos dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Al someternos al Espíritu Santo y permitirle que nos guíe, podemos vivir en victoria sobre el pecado y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe y la razón por la que todo lo que hacemos tiene sentido. Este amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que es un amor incondicional, eterno e inmenso. En 1 Juan 4, 9, 10, se nos dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no es un amor basado en nuestros méritos o en lo que podemos ofrecerle. Él nos amó primero, sin esperar nada a cambio, y su amor fue demostrado de manera suprema al enviar a su Hijo, Jesús, para morir por nosotros. Este es un amor que no tiene límites, que no está condicionado a nuestro comportamiento o a nuestras acciones, y que está siempre disponible para nosotros. Un amor que nos alcanza en nuestra imperfección. Lo maravilloso del amor de Dios es que Él nos ama tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, fallos y debilidades. En Romanos 5:8, se nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. No tenemos que esperar a ser perfectos para recibir su amor. Él nos ama en nuestra condición más imperfecta. Este amor no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. No importa cuán lejos creamos estar de Él, su amor siempre está dispuesto a alcanzarnos. Este amor incondicional también nos transforma. Cuando comprendemos el amor que Dios tiene por nosotros, somos cambiados de adentro hacia afuera. El amor de Dios no solo nos acepta tal como somos, sino que nos capacita para ser mejores, para vivir conforme a su voluntad y para reflejar ese mismo amor hacia los demás. En 1 Juan 4:19 se nos enseña: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios nos motiva a amar a los demás de la misma manera, sin condiciones y sin reservas. El amor que nos sostiene. En los momentos de dificultad, el amor de Dios es lo que nos sostiene. Sabemos que no estamos solos en nuestras pruebas, porque su amor está siempre con nosotros. En Romanos 8:38-39, se nos asegura: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor es tan grande que nada puede separarnos de Él. Ni nuestras luchas, ni nuestros fracasos, ni las dificultades de la vida pueden alejarnos del amor de Dios. Este amor también nos llama a vivir con esperanza y a enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Dios está con nosotros.
Al conocer y experimentar el amor de Dios, no solo recibimos paz, sino que también obtenemos el poder para amar a otros de manera incondicional, extendiendo esa gracia y misericordia que hemos recibido. Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero quiero que sepas que lo que acabamos de compartir no es solo conocimiento, sino una invitación a vivir una vida transformada por el poder de Dios. Al reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, es importante que comprendas que Dios está trabajando en tu vida. Las palabras que has escuchado, los principios que has aprendido, no son solo para el momento presente, sino para que puedas aplicarlos en tu vida diaria, para que puedas experimentar la verdadera transformación que solo Él puede dar. Te animo a que sigas adelante con lo que has aprendido hoy. Tienes el poder de declarar la palabra de Dios, la fe que mueve montañas, la gracia que te capacita, la obediencia que abre puertas, y el amor incondicional de Dios que te sostiene en cada paso. No importa lo que enfrentes en tu vida, recuerda que el Espíritu Santo está contigo, guiándote y capacitándote para vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Ahora, quiero hacerte una invitación. Si aún no has hecho una entrega total de tu vida a Cristo, este es el momento perfecto para hacerlo. Dios está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para restaurarte, para sanarte y para guiarte en cada paso. La vida que Él tiene para ti está llena de esperanza, propósito y bendición. Te invito a hacer una oración de entrega, pidiendo a Dios que transforme tu vida. Puedes decir algo como, Señor, reconozco que soy pecador, y que necesito tu perdón. Te entrego mi vida y confío en que por medio de tu sacrificio en la cruz, puedo ser salvo. Te pido que me guíes, que me transformes y me capacites para vivir conforme a tu voluntad. Recibo tu Espíritu Santo y declaro que quiero seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te felicito, porque hoy es un día de cambio para ti. Pero no te detengas aquí. Sigue buscando a Dios, sigue estudiando su palabra, sigue orando y creciendo en tu relación con Él. Hay tanto que Él tiene preparado para ti. Y cada día es una oportunidad para experimentar más de su amor y poder. Comparte este video y haz que otros también puedan experimentar lo que tú has aprendido. La palabra de Dios debe ser compartida, para que más personas sean tocadas y transformadas. No te quedes con lo que has recibido, comparte este mensaje con aquellos que más lo necesitan. Ayúdanos a difundir el amor de Dios y a llevar esperanza a aquellos que están buscando una respuesta. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará en tu caminar con Dios. Cada video es una oportunidad para crecer más en la fe, entender mejor su voluntad y vivir conforme a su palabra. Y por último, quiero animarte a que te tomes unos minutos después de este video para quedarte en quietud y meditar. Tómate un momento para agradecer a Dios por su amor, por su gracia y por la transformación que Él está haciendo en tu vida. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Que el Señor te bendiga abundantemente y no olvides que, sin importar lo que pase, estás en las manos de un Dios que te ama y tiene un propósito para tu vida.